Bienvenidos, bienvenidos buscadores del laberinto. Nos encontramos ahora con otra llave. Alejandra, mi querida hermanita pitagórica, numeróloga, terapeuta transpersonal, también una mujer llena de multimuchos, como todas las mujeres impresionantes que hemos tenido aquí en el laberinto. Una mujer con la que he trabajado de cerca en terapéuticas, hemos compartido espacios, incluso pacientes, hemos compartido historias. Ya tenemos un rato también de colaborar y de trabajar juntos y ahora pues las traigo aquí con ustedes en el laberinto. Creo que es una llave muy importante que nos va a contar y que nos va a compartir parte de este proceso que ha llevado de la expansión de la conciencia desde su trinchera, pero pues sin más, como empezamos todos los laberintos, hermanita, yo soy tú y honro tus palabras, honro tu escucha y bienvenida a la guía del laberinto. Ahora asumamos que eres una de las llaves que custodian el saber y pues sin más, preséntate tú. ¿Quién es Alejandra? No mi óptica, que al final pues es una óptica con mucho cariño y que tiene mucho respeto y admiración detrás, pero ¿quién es Alejandra en la vida real? Gracias, querida, por la invitación. Sí, una gran trayectoria juntos, interesante, profunda, reveladora en diferentes etapas. Ha sido toda una experiencia compartir contigo las diferentes visiones de una realidad, si lo podríamos decir así, ¿no? ¿Quién soy yo? Una gran buscadora que tuvo sus inicios en una carrera completamente diferente a lo que me dedico ahora. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Y de pronto la vida, en sus laberintos, me llevó a un sitio en donde me tuve que enfrentar a situaciones mías que no estaban vistas, que están en proyecciones por todas partes y que estaban llenas de dolor, de confusión, ¿no? De angustia, de separación de mi yo. Y pues en el mundo de la política te imaginarás que la práctica común es, pues, no seres tan conscientes, lamentablemente, ¿no? Entonces pasa algo en mi vida que es como la llave que me dice, hay que tomar esta dirección y ya no esta. Y ese evento hermoso que pasa en mi vida es el nacimiento de mi hijo. Ya tener este bebé en los brazos ya fue así como, ¿qué onda? Y además, bueno, la propia conciencia que este bebé traía es el que hace, que me impulsa como un motorcito a que yo mueva mi propia conciencia. Y ahí empiezo, querido, a irme a estudiar, primero capas como yo les llamaría a lo mejor como más de las formas de la psiquis humana. Me meto a estudiar psicología humana, ¿no? Después me voy cambiando de la parte como más del desarrollo humano, me voy yendo hacia lo profundo, porque empiezo a sentir un llamado muy, muy fuerte que tiene que ver con el desarrollo del alma, que en otros términos lo podríamos decir que es el desarrollo de la conciencia. Entonces me meto a estudiar psicología transpersonal. Después le quiero dar un poquito más de forma a mis estudios porque estoy viendo que hay mucha depresión, mucha ansiedad en el mundo, muchos trastornos de personalidad y entonces me voy a estudiar psicología cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, pero nunca me separo de este tema que tiene que ver con el alma, con lo energético, con lo espiritual, y voy haciendo como terapias energéticas, como Reiki, como Magnified Healing, como terapia floral. Y después de lo cognitivo me topo con la parte científica, con la parte que tiene que ver con el cerebro, cómo funcionamos como cerebro. Y entonces compro un sistema que se llama Skioeductor, que colocamos un arnés en la frente y este aparatito lee las ondas neurológicas. Pero es un sistema muy interesante porque equilibra al ser humano en todos sus cuerpos. Equilibra el cuerpo físico con sus trastornos o patologías, pero también estimula la parte emocional, el cuerpo emocional, pero también estimula
la parte de la conciencia. Y entonces a través de un aparatito centro diferentes técnicas y diferentes terapias. Pero si me preguntaras qué es lo que más te gusta, a mí lo que más me gusta es el contacto y la retroalimentación. Poder entrar a los laberintos del otro e ir yo así como con una lamparita. ¿Sabes qué siento a veces? Como con una lamparita donde los dos vamos recorriendo los caminos para ir despegando todas estas capas de la psiquis, ya sea de creencias, ya sea de manejos emocionales, ya sea de los propios obstáculos que creó la conciencia para no ser consciente, que puede ser, por ejemplo, que las proyecciones, que la sensación de victimismo, que la sensación de superioridad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que más disfruto en mi trabajo del día a día es este intercambio que comienza con lo verbal, después empiezo a captar lo energético de mi paciente cuando está frente a mí, ya sea en pantalla o en persona, y después nos hacemos todo el recorrido para lograr como objetivo, tener como objetivo claro la reconexión de esta psiquis, de este cerebro, de esta personalidad con esta alma, con esta misión de vida, con esta experiencia de vidas pasadas, con que está en un resultado presente, con esto que tiene que ver con la información de lo eterno, que es la conciencia, pero representado por la personita que hoy se llama fulanito de tal o fulanita de tal, ¿no? Entonces, el aparato del esquío es una herramienta que uso, ¿no? Aparte, pero lo que más me apasiona es entrar en estos caminos de la oscuridad, de la conciencia, lo no visto, lo no dicho, que se genera como síntoma físico, darle voz, pues las imágenes tal vez así como medias densas, oscuras que hay detrás de cada quien. Eso es para mí verdaderamente apasionante y es un regalo maravilloso que la vida me dio, yo creo que por haberme salido de la política. Recordando un poquito este momento donde descubriste todo este camino y donde empezaste tu despertar, y me gusta mucho la paradoja del tiempo, ¿no? Que también es algo que compartimos tras bambalinas tú y yo en nuestros trabajos personales, ¿no? La multidimensional del tiempo. Sí, Eh, Me gusta usar el laberinto para enviarle un mensaje a Alejandra de ese momento histórico, a la Alejandra que en ese momento estaba perdida, pero usando la sincronicidad con todos nuestros escuchas, seguro que habrá muchos Alejandros y muchas Alejandras con sí, esta misma incertidumbre y este mismo despertar de conciencia abrupto, en tu caso por tu bebé, pero en la vida real, pues factores varios y ahora la cuarentena, la pandemia, la crisis sí. económica, la crisis social que estamos viviendo podrá ser el cachetadón que necesitamos muchos para despertar a este proceso de conciencia. Si pudieras compactar un mensaje, no tu frase de poder, sino un mensaje que le quisieras enviar personalmente a Alejandra de ese momento que aún no despertaba en conciencia, de todo lo que le iba a suceder en el futuro hasta llegar a este momento, quizá los otros buscadores se sientan identificados con el despertar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le enviaríamos este mensaje? Que se aviente a la aventura, que no hay nada más extraordinario que conocerse a sí mismo, que sí conocerse a sí mismo es conocer el mundo, pero cuando entramos en lo profundo, no cuando nos quedamos en capas de psiquis disfrazadas, ¿no? Que, que encontrar la verdad puede ser doloroso, confrontante, pero también liberador y muy luminoso y también de mucha paz, como que es una combinación de varios elementos. Que, que sepamos leer la vida. La vida es un diálogo constante y permanente. Que sepamos hablar con la vida, que no nos quedemos con nuestras ideas fijas. Nos está pidiendo el momento más que nunca ahora hablar con la vida, entender el diálogo y salirnos de ideas. Entonces, arriésgate,
empieza la travesía, recorre tu laberinto, pide ayuda si necesitas, pero vas a encontrar cosas, por muy dolorosas, extraordinarias también. Eso les diría. Eso le diría a Alejandra. Muy bien, igual hagamos que ese mensaje le llegue en el tiempo-espacio a través de quizá otro laberinto de alguien más que se convierta en el eco de este momento, pero hay cosas muy buenas del despertar de conciencia, nos suceden cosas divertidas, ahorita lo mencionabas, de encontrar a las personas, van a pasar cosas. Dentro de tu experiencia ya avanzado en el camino, con todos los cursos que has tomado, todas las formaciones que tienes, toda la especialización que has tenido, ya en la práctica, ¿qué es lo bueno que le pasa a una persona cuando inicia un proceso terapéutico enfocado en la conciencia, enfocado en el trabajo del alma? ¿Qué les empieza a suceder? Estar ante el otro. Lo bueno es estar ante el otro. El otro es una historia. La mejor película que te puedas imaginar, el mejor libro que puedas leer, la mejor historia que puedas enfrentarte es el otro. Entrar en el otro, en su historia, en su visión, en su manera de ver la vida y acompañarlo para que se mire y mire todo desde otro ángulo, es extraordinario, es fascinante. Es un regalo, es un privilegio que el otro te permita entrar a los espacios más dolorosos, pero también a los más íntimos, pero a los demás luminosos, pero a los más extraordinarios, pero a los demás, los otros nunca vistos, es extraordinario. Y esto lo aprendí de un maestro, que fue mi maestro, después fue mi terapeuta y después fue mi supervisor. Un terapeuta junguiano que me decía, eh, de él tomé la metáfora de la lámpara, de la lamparita, ¿no? Yo soy la lamparita, te tomo de la mano y vamos juntos recorriendo pasajes, historias, versiones que me cuento a mí mismo. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí es lo mejor. Y al paciente, al que está del otro lado, ¿qué empieza a pasarle cuando tú llegas con esta linterna a alumbrar esos caminos? Habrá muchos de los escuchas que pues nunca hayan sentido o vivido un proceso terapéutico de ningún tipo, ¿no? Ni Reiki, ¿no? Que es raro para nuestros escuchas, pero para cuando empezamos un proceso, sobre todo para los que van integrándose a un camino espiritual, ¿qué va a pasarles? ¿Qué va a pasar cuando alguien te acompaña en este camino de esa manera? Primero, darnos cuenta que cuando eres paciente y llegas a pedir ayuda, es porque te sientes que estás en el borde, en un punto de quiebre donde ya no puedes más. Pasó algo en la vida de ese ser, mía, de quien sea, quien está del otro lado, que dice, estoy a punto de romperme, no puedo más. O llegan con una depresión profunda, con una desesperanza profunda, con un anhelo de quitarse la vida, con una pérdida, la pérdida de un hijo, la pérdida de alguien amado, ¿no? O bien con una crisis existencial profundo de no comprender la vida. Entonces, a lo primero que llega esta persona a este escenario terapéutico es con mucho miedo, con inseguridad, con esta visión de su psiquis en un caos, donde ya ni siquiera se reconoce a sí mismo, o donde cree que los otros tienen la culpa y que la vida es muy maldita y cruel y que le está haciendo muchísimo daño en una posición muy, muy desvalorizada, muy de victimismo. Entonces, ¿qué es lo primero a lo que se enfrenta? A tratar de mirarse, a tratar de comprenderse, a tratar de escucharse a sí mismo, a tratar de sentir lo que lo llevó a pedir ayuda. Y con entre humildad, entre derrota y entre dolor de no puedo más, necesito ayuda, la persona llega con toda esta historia abierta. Abierta en alguna parte, pero cerrada en otras partes, ¿no? Entonces, a eso se enfrenta. Entonces, lo que el terapeuta, la persona que está enfrente, pues necesita desarrollar como esta capacidad de ver todas estas capas en la persona que llega enfrente. Te voy a platicar, por ejemplo, una anécdota. Una vez llega una señora y me dice, tengo un amigo que nos decimos que somos los amigos del metro. ¿El metro? Sí, porque estamos planeando en cualquier momento aventarnos al metro.
Y me empieza a platicar toda su historia de dolor de niña. Pero yo veo a la mujer que está delante de mí con esta niña muy adolorida, todo lo que ha hecho, con esta idea de mejor me aviento al metro, pero a la par veo un alma impresionantemente grande y sabia, donde siento yo que, en la primera cita, donde siento yo que en un punto esta mujer ya lo logró. Lo que necesita es unir las partes. Y entonces le empiezo a hablar al alma, no le empiezo a hablar a su cerebro y le digo, ya estás, ya llegaste, ya pasó todo eso. El metro es solamente una idea, es mentira. Lo otro ya está. Solamente necesitas mirar sus formas y sus fondos, pero ya estás, ya llegaste. Se pone toda derecha y me dice, ¿a quién le estás hablando? Le digo, a tu conciencia. Y percibe que sientes. Se relaja y me dice, sí, ya llegué. Sí, es verdad, ya llegué. Ahora te pregunto, ¿te quieres aventar al metro? Me dice, no. Sí, es cierto. Es solamente una idea de psiquis. En la primera sesión se puede sentir todo eso. Pero el terapeuta que está de este lado necesita haber tenido, mirarse, como decía Freud, todas sus partes oscuras, porque una parte oscura propia no vista es un hoyo negro en el paciente. Entonces, cuando yo miro todo eso, ya no me asusto porque yo vi mis propios monstruos, atravesé mis propias batallas y sé lo que se siente estar del otro lado. Y aunque no tengamos la misma historia, porque yo no he tenido deseos del suicidio de aventarme al metro, pero puedo comprender profundamente la visión que tiene ese cerebrito que se siente tan confundido. Y entonces, de ahí buscar y conectarlo con la conciencia. La conciencia siempre está presente, Ulises, está presente desde antes de la gestación, con toda su historia ancestral, con toda su experiencia eterna, ahí está presente. Y entonces cuando a una persona en una sesión le dices, contacta con eso permanente y eterno tuyo, es así como, y al mismo tiempo es, las personas se acomodan, respiran profundo y abren un espacio. Fíjate que la nueva terapia que estoy estudiando es una nueva corriente que está sacando mi maestra María José González, que conocí en lo pitagórico. La está abriendo en España y nosotros acá en México somos el primer grupo que está con ella, que se llama Terapia Espacio Integrativa. Se trata de ir abriendo espacios a lo nunca antes haberle hecho un espacio y mirarlo con otra mirada. Y vas integrando todas las partes de la psiquis al ir abriendo estos espacios en diferentes niveles y en diferentes dimensiones. Vas ayudándole a que la persona se vaya integrando, por eso se llama terapia espacio integrativa, integrándose a sí mismo, integrando su historia, integrando a los otros dentro de todos estos movimientos. Entonces el otro, cuando percibe que le ves lo estable y que sabes cómo puedes darle luz a lo inestable, se entrega en confianza y puede, avanza. Es una de las, bueno, seguro que es como una de las técnicas más fuertes ahorita para el manejo de ansiedad, que es algo que nos está consumiendo, ¿no? Sí, Como sociedad hemos construido una sociedad ansiosa, ¿no? Lo sí, mencionabas hace ratito, ¿no? Te encontraste con ese proceso y creo que sí, sí, un espacio de integración unificada, que creo que viene un poco también de tu experiencia como psicóloga transpersonal, ¿no? Que es la sí. identificación de todos los pequeños solones que componen a la humanidad o a la psique humana. Es importante en este proceso para los que tengan conciencia de sus propios procesos. ¿Cómo les podrías dar en tu experiencia profesional un tip, una guía, una llave breve para manejar este proceso de frustración o cuando se te baja la pila? ¿Qué haces tú primero cuando a ti se te baja la pila con todas las herramientas que tienes, pero algo como conciso para los que nos escuchan, que puedan poner en práctica de tu experiencia para cuando el laberinto se pone complicado, cuando parece que ya no hay rumbo, cuando sienten que ya toparon con una pared?
¿qué hacer desde tu mirada como terapeuta en este despertar de la conciencia para, uno, aceptar? Supongo que es parte del paso Ujú. uno, un consejito para aceptar la situación y un consejillo para abrir la siguiente estructura, el cambio del ruta del laberinto. Fíjate que me gustaría contestar esta pregunta que es padrísima con un poquito de reflexión antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya nos habían dicho 2018, 2019, que 2020, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría en México, de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, que la depresión iba a ser la causa número 1 de mortandad, con todos los trastornos de ansiedad colaterales que van pegados antes de que se destape un trastorno depresivo mayor, ¿no? Viene la pandemia y viene con esta densidad, con este encierro, con esta sensación de caos y de confusión, y esto lo agrava. Y luego pérdidas económicas, y luego pérdidas de seres amados, y luego pérdidas de empleo, y todo esto que se ha ido amalgamando. Entonces, se olvidó la estadística de la ansiedad y de la depresión porque lo ocupa el tema de la pandemia. Si no estuviéramos en pandemia, y si yo solamente estuviera trabajando con pacientes con depresión y ansiedad, les diría que la ruta de salvación es regresa a ti. Esta es como mi llave de poder, esta es como mi frase de poder. Regresa a ti. Regresa a reconocer lo estable, a reconocer lo que sí has podido, a reconocer donde sí ha habido esperanza, donde no había tanta confusión y tanto caos. Viene la pandemia y nos aíslan. Y es metafóricamente esa misma frase, regresa a ti, métete a ti, porque en ti está absolutamente todo el potencial y toda la posibilidad, que puede estar muy confundida y amalgamada, pero que ahí está. Entonces, es como en esta circunstancia de caos, tratar de buscar lo estable interno, porque lo exterior está lleno de confusión, de desinformación, de estas historias, ¿cómo le llamas tú, de las ¿De las maquiavélicas? conspiraciones? Las conspiraciones, las conspiranoicas, que dices esta palabra que me fascina, que te mete en estados paranoicos, ¿no? O esquizoides, y que antes de la pandemia, el regresa a ti era, no estés tanto en las redes porque es mentira, regresa a ti, busca la verdad, regresa a ti y usa el discernimiento para que sepas elegir qué es lo verdadero y qué no. Esto se ha amplificado muchísimo, por 100, por 1000, por no sé cuánto lo podríamos multiplicar. Entonces, la palabra, la frase sigue siendo, regresa a ti, porque en tu interior, a pesar de que puedas tener muchísimo miedo, también están las respuestas. ¿Sabes cómo le decía Pitágoras? Pitágoras a todos sus discípulos hace 2500 años les decía, recuérdate, recuérdate en alma, recuérdate en tu potencial puro, recuérdate en el trayecto de la vida eterna que ya has recorrido. Recuérdate para que comprendas para qué te está pasando la situación en el momento presente, que no es más que un resultado de algo que se quedó pendiente acá. Esta frase de regresa a ti, yo la digo desde antes de conocer a Pitágoras. La conocí con este terapeuta junguiano cuando estudiaba yo psicología transpersonal. Este regresa a ti es tocar la base estable interna. Pero cuando una mente está muy ansiosa, cuando una psiquis está muy ansiosa, lo que menos puedes a veces regresar a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñarles técnicas. Eh, Primero aquietar la psiquis que está toda loca
confundida por todo lo que está leyendo en el exterior, por todo lo que está escuchando, por todo lo paranoico que está afuera, y crear como puentes para que pueda conectarse con esta otra parte a través de la respiración, a través del entrenamiento para que pueda separar pensamientos y los pueda distinguir cuáles son los pensamientos paranoicos, los inestables, los ilógicos, los irracionales, los que son producto del miedo y los estables. Todos tenemos el potencial interno de la sabiduría, todos. No hay un ser que no lo tenga. Aunque tenga una discapacidad neurológica, hay algo. Si está vivo, con una parálisis cerebral, esa persona tiene sabiduría. ¿En dónde? En el alma. Tal vez no en el cerebro, pero sí en la conciencia, en el alma. Entonces es crear a través de la respiración lenta y profunda, a través de poder separar elementos, separar pensamientos. Son herramientas que se dan para que la persona pueda abrir un espacio y pueda regresar. El aislamiento o el confinamiento, como yo le he llamado todo este tiempo, la eterna cuarentena, pero para mí es como confinamiento, tiene este objetivo. En este movimiento planetario, en este movimiento energético, en este movimiento de conciencia, tiene este objetivo. Regresa a ti, mira en ti, toca base en lo estable y mira todas tus facetas que necesitan ser vistas, depuradas, amadas, no rechazadas, no negadas, no reprimidas, no violentadas, apapachadas y apapachadas desde una conciencia superior para que puedas manejar tu siguiente paso. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Ese es un tema bien interesante en psicoterapia. No poner pasos y objetivos muy idealizados, sino que ir viendo, mi siguiente paso, por ejemplo, es a lo mejor aprender a respirar. Mi siguiente paso es a lo mejor aprender a separar elementos. Mi siguiente paso es a lo mejor aprender a mirarme con otra mirada. Entonces se va haciendo todo un trayecto desafiante, puede ser muy confrontador, puede ser temeroso, pero que el momento nos está pidiendo. Es muy curioso porque ahorita que mencionabas la parte astrológica, desde que iniciamos el laberinto, el proyecto mismo del laberinto, en los primeros episodios, los viernes que tenemos el Facebook Live sobre astrología, mencionaba que en marzo iniciaron los movimientos retrógrados de los planetas transpersonales, ¿no? Exacto. Y este movimiento retrógrado que nos pone en jaque y que nos pone en confinamiento energético, termina en septiembre, ¿no? Ya debería de empezar a terminar, a concluir este ciclo, pero todavía tenemos un rezago, ¿no? Que seguro se irá hacia octubre. Pero este confinamiento, yo tengo la teoría personal de que iba a ocurrir sí o sí, con virus, con Así guerra, es. sin guerra. Bueno, en este proceso de estructura del caos que estamos viviendo y que muchos están atorados en las puertas de esta, pues sí, realidad confusa o realidad pesada que estamos viviendo en este momento, ya nos compartiste cómo controlar un poco la ansiedad, cuáles son los pasos de la terapéutica. Entendemos que es un proceso mucho más grande de lo que nos corresponde a nosotros como individuos, pero para abrir la siguiente puerta de los exploradores que nos acompañan, ¿qué sigue para ellos como hacia adelante? De lo que tú hayas podido ver, incluso platicar, ahora que sé que también estás trabajando geometría sagrada y muchos otros canales de conciencia que estás abriendo, ¿qué hay de información que nos puedas compartir? Sé que muchas de las cosas apenas se están desarrollando, apenas son tomas de decisiones hasta planetarias o cósmicas. ¿Qué nos puedes compartir de qué sigue adelante para los buscadores? ¿Qué sigue como humanidad y qué sigue como individuos? Fíjate que lo que yo creo que hay que tratar como de comprender algo que está pasando ahorita, que están, que seguramente tus seguidores lo pueden súper entender, que están muchas líneas del tiempo ahorita abiertas, ¿no? Y en estas muchas líneas del tiempo nos está pidiendo como mucha claridad en cuál, cuál línea vamos a seguir, cuál salida vamos a tomar.
La salida ahorita es conectarnos con información superior, pero real. Y es bien difícil de discernir quién no es un charlatán en este proceso y quién sí. Ahorita que te mencionabas de geometría sagrada, ha sido una experiencia espectacular trabajar con la geometría sagrada, porque hasta siento que mi ADN, en compañía de este grupo, que ahorita les voy a decir la página, se está transformando con códigos. Tengo meditando con esto 2 años y ahorita, en esta época de pandemia, es que he visto en las meditaciones que está integrándose a mi código genético este nuevo conocimiento. La pueden encontrar en Facebook como Crystal City, Crystal con K y con Y, City. Salvador Esteban, que es el creador de este proyecto, te va llevando de la mano con muchas meditaciones, donde poco a poco va entrando esta información y esta vibración de estos códigos, de esta geometría, con estos sonidos, con estos colores, con estas formas, que te ayudan a conectar con, con tu ser superior para buscar como la salida de la Matrix, ¿no? La filosofía pitagórica es una delicia, es una cosa hermosísima de profundidad. No es tan fácil de leer Pitágoras, pero cuando estás abiertito es muy fácil de leer. Que te ayuda a reencontrarte con esta sabiduría tuya, estable y ancestral que es tu alma, y ahí te va a llevar solita el alma, si te entregas en esta meditación, en esta unión, te va a llevar a la puerta, a la salida. Es lo que en este momento se me ocurre decirte como cuáles son las salidas. La salida siempre está hacia el interior. La salida siempre está hacia adentro, ¿no? Que mires dentro de ti que todavía no está elaborado, que todavía necesita enfrentamiento y confrontación en tu parte en tus sombras, y ahí hay mucho potencial. Justo entrando ya hacia la parte de las recomendaciones, pues iniciamos justo con la recomendación de la película. ¿Qué película para unirlo de una vez? Y ahorita nos Sí, vamos a la recomendación literaria. ¿Qué película crees que pueda ser como una clave importante para este laberinto interestelar. Es interestelar? interestelar, ¿no? Este ser que está disque viajando en el espacio, Ujú. yo te lo diría que está como en quinta dimensión, mandándole mensajes a su otro que está en tercera dimensión, Ok. ¿no? Como cambiarle En- un poco el enfoque de la película. sí, yo lo vería así, como yo, mi ser que ya está en la quinta dimensión, que ya pudo resolver el laberinto y que ya se fue, le está mandando mensajes al de tercera dimensión. Les puedo recomendar también que vean o que sigan a un científico francés que se llama Jean-Pierre Garnier. Lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, que habla del doble cuántico. Esta teoría en la que Garnier se ganó hasta a prepremios está inspirada en Pitágoras. Él encontró documentos de Pitágoras, donde Pitágoras, y les recuerdo, 2500 años antes del Cristo, bueno, tiene De la era. de la era, ajá, enseñaba a sus discípulos a viajar en el tiempo. Jean-Pierre en la época actual lo retoma y crea toda esta teoría del doble cuántico, que la película lo podemos ver como muy claramente. Eh, Otra cosa que me gusta, por ejemplo, de las películas es esta del origen de Leonardo, donde se pueden ver como como todas estas líneas del tiempo. El sueño dentro del sueño, ¿no? El sueño y vas cayendo como en diferentes líneas del tiempo. Entonces, que aquí como lo quisiera yo aterrizar, como no es casualidad que estemos viviendo este momento cósmico y planetario. Está elegido desde antes de que tú hayas nacido, lo elegiste. ¿Por qué lo elegiste? Porque tienes la posibilidad de resolverlo. La psiquis, con sus pensamientos y con sus miedos, cuando se mete en el caos del exterior, se puede confundir mucho. Recuerda a todos los que nos están viendo o escuchando que tú elegiste este movimiento planetario, estar encarnado. Así que puedes.
Búscate en tu quinta dimensión, medita, ve a tu quinta dimensión, el que ya lo logró, y regresa al de la tercera dimensión para quien está en proceso de elaborar. ¿Ok? Y tráete la sabiduría de allá. La meditación es como el espacio del regresa a ti, que hay que estar como practicando mucho. Obviamente, consultándote a ti es una guía deliciosa porque a través del tarot o de los astros nos ayudas a aclarar cuando la psiquis cree que ya no puede mirar, ¿no? Meternos a ver nuestros astros junto con los movimientos planetarios es padricísimo, es interesantísimo. Y es lo que te podría decir, por ejemplo, en cuanto al cine. ¿Y recomendación literaria? ¿Cuál sería el libro o los libros que nos podrías recomendar para entrar en esta visión de la conciencia? Mira, de un gran estudioso de la conciencia a nivel transpersonal y que ha estudiado todas las corrientes de psicología y todos los estados de conciencia, que son muchísimos, es Ken Wilber. Que él ahorita está, bueno, hace muchísimos años está muy metido en la meditación Zen, pero es tiene una inteligencia impresionante, porque él hace el estudio de todas las corrientes terapéuticas con sus propias críticas y crea como esta ayuda a llevarnos al descubrimiento de tu proyecto Atman, de tu proyecto de luz, de tu proyecto de conciencia, a través de toda su literatura. Pueden ver algunos videos en YouTube. Él tiene varias cosas subidas en YouTube. Se llama Ken Wilber. Escribió un libro precioso. Bueno, tiene muchos libros. Algunos muy técnicos de psicología, otros muy padres dirigidos hacia lo transpersonal, ¿no? Pero tiene un libro que en este momento puede servir, que se llama Gracia y Coraje, que tiene que ver con los procesos de muerte. Es un libro que escribió junto con su esposa porque ella estaba viviendo un proceso de muerte. Entonces, para que las personas que están ahorita enfrentándose a pérdidas por lo del virus o por cualquier otra situación, porque está habiendo además muertes espontáneas de mucha gente, infartos fulminantes, cánceres que de pronto aparecen, todas estas cosas que están pasando, Gracia y Coraje puede ser una guía para entender el significado profundo del tema de la muerte y cómo estamos muriendo. ¿Ok? Y otras literaturas que les puedo recomendar es que si les interesa conocer a Pitágoras como filósofo, como maestro de vida, como una de las almas que vino al planeta para preparar al planeta para el momento presente, hace 2500 años se encarnó para prepararnos para el momento presente, quien tiene toda esta publicación de estos libros que he rescatado, toda esta información, es la doctora Amelia Ruiz. La pueden buscar en su página Escuela de Filosofía Pitagórica. Ella es argentina. Los libros se pueden conseguir por Amazon. Es fácil de accesar a esta literatura. Ahí están los libros. Y Amelia Ruiz también la pueden ver en YouTube si quieren saber quién es Pitágoras y por qué se quedó una idea de que nada más era matemático. Fue creador de la matemática, de la música, de las notas musicales, de la física, de la astrología. Él sentó bases de la comunicación con los planetas. Se perdió muchísima información en los incendios de Alejandría y quisieron como silenciar, porque es un conocimiento superior que venía a dar mucha luz, mucho poder interno, mucha capacidad de ver, y que se retoma en esta era, precisamente yo creo que con la intención de ayudarnos en este cambio planetario. Sí, es parte también incluso de la transición de la era de Acuario, ¿no? Como la liberación de Exacto. la información, la nueva o las nuevas informaciones que no son nuevas, más bien son como recuperaciones, ¿no? De la visión, pues, antes de la era de Piscis, que bueno, la era de Piscis también tuvo cosas interesantes, pero ahora con la era de Acuario nos toca el badaje de información del pasado y recuperar las viejas tradiciones, Sí, recuperarnos a nosotros frente a a las nuevas nosotros. ante las nuevas dimensiones de la tecnología, de la historia, de la estructura que estamos viviendo. Sí, y Y fíjate que me gustaría nada más decirte dos cositas sí, más. sí, sí. Por ejemplo, en temas de películas, se me olvidó comentarte, que tienen que ver con cómo salir del laberinto, cómo salir de lo denso. Les puedo recomendar dos películas que seguramente ya vieron. Sueños de fuga
que es este hombre que lo meten en prisión por un delito que no cometió y que planea cómo salir, pero que crea toda una estructura psicológica interna de mantenerse estable ante una situación que lo apresan, donde él no cometió ese crimen. Y el otro es Papillón. Papillón tiene una psiquis muy interesante, el personaje Papillón, porque también lo meten preso, se rivaliza con el director del penal, con el jefe del penal, y lo meten en aislamiento. No recuerdo el número de años, si fueron 20 o 30 años, en silencio, totalmente aislado de todo contacto físico con ni siquiera tenía contacto visual. Y el hombre no pierde la cordura, al contrario. Son estos momentos de aislamiento súper enriquecedores en donde puedes reconstruirte, regenerarte, sostenerte y encontrar la salida cuando estás en profundo contacto. Obviamente estoy hablando de películas que se fugan de prisiones, pero si lo vemos metafóricamente, ¿de qué prisiones de pensamiento te quieres resolver? ¿Qué prisiones de tus propias emociones? ¿Qué cárceles has creado tú mismo? ¿Y dónde puedes meterte a tu recurso interno, guardando silencio, metiéndote en ti para crear, para encontrar tu salida? Tu salida siempre es tu siguiente paso psíquico, lo que necesita tu psiquis comprender que puede hacer en el siguiente paso. Me recordaba ahorita tu comentario sobre las prisiones y los escapes de cárcel. Me transportaba un poco hacia Los Miserables, ¿no? Sí. Como el inicio de la trama de Los Miserables con este hombre confinado y después este hombre liberado, pero con una nueva visión de la vida, con una grandeza impresionante y la aceptación de una revolución que se estaba gestando. Creo que estamos en esa revolución nosotros y es Creo que sí. momento de liberar nuestra prisión. Eres la segunda llave que menciona la sensación de prisión, pero no por un confinamiento, sino por el cuerpo, ¿no? Nuestra medium Sí. Tania en el episodio 3 nos mencionaba mucho esta Mm, sensación de el cuerpo prisión del alma, ¿no? Donde el alma mm, se siente limitada de acción, de conciencia, por el cascarón que nos ocupa y que hay que liberar el alma para que el cascarón sea no solamente superficial, sino que no sea una prisión, ¿no? Que el alma se sienta libre aún dentro de un cuerpo limitado, ¿no? Y sí, oficialmente es una prisión estructurada, ¿no? Tiene un borde, un límite que es muy claro para el alma, ¿no? El alma sabe que es multidimensional, multifactorial, atemporal, pero dentro de la encarnación el alma se encuentra limitada en un corto tiempo, en un espacio físico y en una estructura corporal con limitaciones incluso hasta de flexibilidad, ¿no? La claro. plasticidad cerebral, la óptica, ¿no? Los que usamos lentes, ¿no? Es Ujú. sabernos, ¿no? Con capacidad o discapacidad o mediana capacidad ante muchas condiciones. No todos tenemos este cascarón tan entrenado, ¿no? Como para liberarlo, pero creo que me parece Exacto. interesante la paradoja de huir de nuestra prisión corpórea, pero de nuestra prisión mental, que creo que es la peor de las historias que nos podemos Es crear. la peor. Sí, y que además yo quiero volver a reiterar, vivimos en un momento precioso, súper desafiante, pero extraordinario a nivel de la conciencia, que nos está pidiendo que rompamos estas estructuras, que no nos quedemos con la idea de que tenemos estructuras, y que podemos porque lo pedimos. Entonces, a todas las personas que te siguen, querido Ulises, como que despierten a este sabio interno y que digan, a ver, ¿para qué encarné en este momento? Ok, ¿Qué estoy? esa guía que nos compartes del laberinto creo que será interesante como para volvernos a encontrar en algún otro momento del laberinto, incluso que la misma gente que vea este video nos comente, ¿no? También y de ahí Uh-huh. retomamos juntos tú y yo en otro momento otra llave del laberinto que seguro que nos llevaremos para allá. Tenemos planeado un episodio 10 de este laberinto. Hablaremos del suicidio. Entonces, Uh-huh. será un trabajo cooperativo. Igual te extiendo de una vez la invitación. Estará Gracias. Sohar,
que es amiga también en Ajá, común. Estará sí, Tania, que es la medium del episodio 3. Claudia Bermúdez del episodio 4, ¿no? Habló de tanatología. Ahora tú con el despertar de la conciencia, y creo que sería un tema que nos sentemos a platicar, ¿no? Largo y tendido un poco sobre el suicidio en una mesa cooperativa. Entonces ya te avisaré para que nos acompañes hacia el encantada. episodio 10 y estemos sentados de esta manera virtual, que me parece algo que normal no podríamos reunirnos tan fácil, ¿no? Tus Sí, tiempos son complejos, mis tiempos, los tiempos de nuestras otras compañeras llaves. sí, Creo que sentaremos el precedente de una charlilla sobre un tema muy sí, profundo que sí, siento que hoy en este momento es un tema muy delicado y que hacia el futuro tendremos que enfrentar la energía del suicidio. Entonces, sí. pues trabajemos y platiquemos de ello. Me quedo un poco con tu expresión para el muro para crear tu sigilo de este episodio. Ujú, Regresa a ti, creo que se convierte en la clave de esta llave que nos compartes y se unirá justo a nuestros otros sigilos de las llaves que nos han compartido los invitados en este laberinto. Eh, y la pregunta es muy chistoso porque la pregunta que te deja la llave anterior es una pregunta que haré a ti y al siguiente en el laberinto. Es muy curioso porque la pregunta se aspectó mucho más hacia un sector específico, pero yo le voy a quitar ese estilo. Lo hablamos tú y yo en privado hace unos días que platicábamos, que sentimos mucho la división polarizada de la realidad. ujú, La pregunta de la llave anterior, que fue nuestra hermana Morgana del libro negro del saber, es la llave que está antes de ti, le preguntaba al siguiente cómo unificar la comunidad wicana o pagana, ¿no? ujú, Al final, tú no eres parte directamente de una comunidad wicca, por lo menos, pero sí eres parte de una comunidad espiritual, ¿no? La ujú. pregunta que sería para ti es, ¿cómo poder unificarnos como comunidad espiritual y cómo poder unificarnos como humanidad? Es que esta unificación viene de reconocer que hay un solo principio, que es esta conciencia superior que puede tener como muchas manifestaciones en lo terrenal, en lo encarnado, pero que yo lo siento como un solo, un solo pilar, que es la conciencia suprema, la verdad, lo estable, lo que sí es, ¿no? Como reconociendo esta gran verdad, como reconociendo y quitándonos como estas telarañas que nos puede estar provocando la confusión. Yo sé que es difícil porque, como hablábamos de las conspiraciones, ¿no? Mucha gente se está fanatizando, se está perdiendo, se está confundiendo, están creyendo que los malos, 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 no sé qué, los buenos, buenos, ya no sabemos ni quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo unificarnos? Buscando la verdad, buscando el punto de unión en donde coinciden todas estas corrientes, todas estas teorías. Hay un punto de unión donde están, porque finalmente fue de donde emanó las diferentes versiones y las diferentes energías y las diferentes versiones. Es lo que te podría contestar. Una de nuestras llaves lo narraba como un gran tronco con muchas ramas, ¿no? Ah, Supongo así que lo es sentí la misma ahorita. analogía, claro, Así lo ¿no? sentí ahorita. Nuestra segunda llave mencionaba esta sensación de ser un tronco unificado con muchas vertientes, ¿no? Creo que sí Sí, tienes razón, la verdad se encuentra no en las corrientes, no en las teorías, no en los libros, no en los autores, sino en el punto de convergencia, ¿no? Fuera del punto de exactamente. quiebre, en el punto de unión, en el En el punto de punto de eje, unión. donde gira la estructura, ¿no? Entonces sí hay que llegar justo, no hay verdades absolutas, pero sí hay un No, punto de unión a donde todas las verdades giran a la par, ¿no? En este como eje de verdad céntrica, ¿no? Como en vez del sol tenemos este sí, eje de verdades, ¿no? Donde todos los exacto. planetas, corrientes, teorías, filosofías, religiones dan vueltas alrededor de esta verdad existencial, ¿no? Entonces, para que Ujú, los ujú, buscadores lo puedan encontrar. ¿Qué pregunta ujú. le dejas al siguiente o a la siguiente llave que estará después de ti? Siéntete libre de preguntarle lo que sea y que ya te haré llegar la respuesta de esa persona que te conteste tu pregunta. Mm, mm.
Pues si yo me uniera como al colectivo, que sea yo la voz como de la duda colectiva o lo principal que hay ahorita en el colectivo, es como, a lo mejor es una pregunta como muy grande, ¿no? Como, ¿qué sigue para la Dale. humanidad? ¿Qué sigue para la humanidad? Buena, a ver qué nos dice la siguiente llave desde su visión. Lo que me gusta de este proceso y de este proyecto es que hemos compartido visiones, ¿no? Desde a favor, en contra, sin encontrarnos en esta división. Al contrario, hemos sumado como estructuras y a Ujú. ver qué, no sé quién es la siguiente llave, pero a ver Ok, qué nos dice la siguiente llave sobre esta pregunta existencial que al final todos la hemos hecho, todos estamos en esta misma búsqueda sí, de respuestas y de estructuras. Yo creo que en este momento también sería válido que para todos nuestros buscadores pasáramos también un poquito hacia atrás de buscar las respuestas, irnos hacia formular las preguntas correctas, porque estamos, como decías, en esta red de decisiones multidimensionales. ujú, Creo que con las ujú, preguntas correctas llegaremos al futuro correcto, más allá de quién esté tomando las decisiones a nivel macro, ¿no? A nivel planetario o a nivel gubernamental, sino las personas como individuos vamos a empezar a exacto. generar cambios, no solamente la dependencia hacia los gobiernos, los sistemas, los políticos, ¿no? Ahora es un momento de llevar la voz hacia los individuos para construir juntos el futuro. Entonces creo que estamos ahí. Me encanta porque es como, te quisiera como sintetizar, regreso a mí, me conecto con lo mío estable, con lo mío verdadero, pero a la par, lo que sigue es que yo me conecte con esta red de seres que estamos haciendo esto para que dejemos de depender de los supuestos líderes, de los que manejan el todo y seamos esta red con esta fuerza, pero soberanos de conciencia. Sí, creo que esa sería la herramienta para todos los buscadores y creo que es la razón de encontrarnos contigo en este laberinto para compartir esa parte y esa energía. Para despedirnos y para cerrar, ¿algo que quieras agregar como alguna observación extra? Así como que quisiera transmitirles de veras como esta parte de entusiasmo de que es una era impresionante, es un momento impresionante. Que si podemos mirarle esta parte de fuerza y de despertar y cooperar con esta red, unirnos a esta red, podemos hacer algo muy valioso para generaciones posteriores. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Ale, muchísimas gracias. Llegamos hacia el Querido, final de este encuentro con las llaves del laberinto. Gracias por haber sido la sexta llave, una sexta llave muy amorosa con los escuchas, un número inspirado justo también desde la filosofía pitagórica en la mm, conexión al amor divino, al amor exacto, del todo. Entonces te tocó traernos un poco de la visión pitagórica numérica también hasta en el punto y en sí, el número que te tocó a ti. sí. Gracias por haber aceptado. Igual nos veremos en el episodio 10 para charlar sobre un tema fuerte y delicado, pero por ahora cerramos esta puerta del laberinto y despedimos a los seres visibles e invisibles que nos acompañaron en este laberinto. Pero antes de despedirnos, las redes sociales para encontrarte, ¿dónde te Fíjate que encontramos? en Facebook tengo un nombre raro que se llama Antariamin Luz Alejandra. ¿Ok? ¿Ok? Antariamin lo tomé de un término de una escuela de la India que tiene como finalidad, tomé varios cursos con ellos, de despertar la conciencia de toda la divinidad en ti, toditititita, no importa si creen en A, en B o en W. Está representada por un sol y este sol se trata las meditaciones de encenderlo desde tu corazón para conectarte con esto no divino desde lo religioso, sino desde la conciencia, desde el poder que tiene cada divinidad. Cada divinidad sabes que tiene un poder, ¿no? Entonces es esta unión de todos en un sol que tú despiertes desde tu corazón para iluminarte a ti y para iluminar como el sol de la galaxia hacia afuera.
Eso significa Antariamin, luz en tu corazón, Dios en tu corazón, la conciencia en tu corazón. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Ale y Nuestro Corazón. Muy Y pues bien. bueno, aquí estoy. Te quiero decir que para ese número 10, te voy a dar la numerología pitagórica del 10. Es el número maestro de Pitágoras. Viene a ser todo un 10, a unir todos los puntos cardinales, a unir el cielo con la tierra, a unir todas las verdades, a unir absolutamente todo. Entonces va a estar padrísimo que convocar esa energía para el programa número 10. Muy bien, ya nos veremos en el programa 10, que seguro será pronto, entonces igual te apartaré ahí una tardecita para charlar con ello. Buenísimo, Y puesta. pues muchísimas gracias para que nos encontremos de vuelta. Ahora sí, despedimos a los seres visibles e invisibles que nos Ahora sí. acompañaron en esta transmisión y en este episodio. Y pues contacten a Ale si tienen alguna duda existencial o una crisis de ansiedad, que seguro ella a través de sus tantas terapias podrá ayudarlos, guiarlos o conducirlos por su propio laberinto con esa linterna maravillosa de conocimiento. Muchísimas gracias, Ale, por haber aceptado esta loca Gracias, invitación querido. a este proyecto y nos encontraremos seguro del otro lado del arco iris y nos abrazaremos mucho. Seguro. Te abrazo desde acá. Muchas Gracias. gracias, Gracias nos a vemos. todos.